En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentido de la oración cristiana. ¿Qué pretendemos al orar? En último término, no pretendemos otra cosa que la unión amorosa de nuestra voluntad con la de Dios, la entrega total de nuestro corazón, y estar junto al Padre, rendirle vasallaje y colocarnos cerca de Él. Podemos ponernos en comunicación con Dios y unirnos a Él por un doble camino, por la inteligencia y por la voluntad. Del primer modo se une el alma con Dios mediante sus reflexiones sobre Él, sus meditaciones sobre su omnipotencia o sus divinas perfecciones, su providencia y su acción, o considerando uno de los misterios cuya inteligencia puede llevarle más cerca de Dios. Mas sería un gran error el creer que la esencia de la oración consiste en este modo de unirnos con Dios. Es sólo la preparación para la oración propiamente dicha, que consiste en la amorosa unión del corazón y la voluntad de Dios, el delectatium. En esta unión de voluntad con Dios queremos ante todo adorarle y entregarnos a Él amorosamente, para que Él haga resplandecer en nuestra alma la plenitud de su poder y majestad, y pueda realizar en nosotros, sin cortapisas, su dominio y su presencia. La adoración, el acatamiento amoroso, es la íntima esencia y el alma de toda oración verdadera, incluso de la impetratoria, porque en primer lugar hay que colocar el santificado sea tu nombre, la adoración, la ascensión a Dios, y después el pan nuestro de cada día. La oración como amor de adoración, como acatamiento y glorificación de Dios, es el objeto al que han de subordinarse todas las demás formas de oración y al que están enderezadas. Si a Dios mismo y su glorificación hay que colocarlos en primer lugar, sería un error ver en la oración esencialmente y en la primera línea un medio para el deleite espiritual, para la dulzura espiritual o aún para el provecho moral, para perfeccionarse a sí mismo y subordinar la glorificación de Dios al servicio de la propia alma, como si la salvación del alma fuese el supremo y último fin de la oración. Por el contrario, es la obra de nuestra santificación la que debe ordenarse a la glorificación de Dios. Debemos santificarnos y aspirar a progresar espiritualmente para así poder adorar y honrar más perfectamente a Dios, y para que el culto que le consagramos sea menos indigno de Él. El culto que hoy en este tiempo de Sábado Santo de toda la Iglesia Católica, eclipsada en este tiempo de Anticristo, es el culto de los cristianos bautizados en espíritu y en verdad, que son adoradores en espíritu y en verdad. Cada día experimentamos y sabemos con más claridad lo obligados que estamos a dar gracias a Dios. Todo cuanto somos y tenemos, sea en el orden de la naturaleza, sea en el de la gracia, en último análisis lo tenemos por bondad y misericordia divina. ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiera amado tanto desde la eternidad, que decidió crearnos y dotarnos de las cualidades, talentos y capacidad que poseemos? ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiera enviado misericordiosamente a su Hijo unigénito para librarnos de las cadenas del pecado, del demonio y del infierno, hacernos hijos de Dios y conquistarnos las gracias con las que podemos lograr la visión eterna de Dios? ¿Dónde estaríamos? Cuánto amor despilfarra personalmente con nosotros todos los días y todas las horas. Cuántas gracias sin medida otorgadas, cuántas gracias de iluminación, de excitaciones interiores de la voluntad, de fuerza contra el mal, que cada día nos tienta, ánimos para el bien y para perseverar valiosamente en él. Todo esto nos insta natural y necesariamente a estarle agradecidos y a expresar nuestra gratitud en la vida. Un tercer objeto que podemos procurar en la oración es el de volver a Dios Padre, a quien hemos ofendido por nuestros pecados, con sentimientos de arrepentimiento y penitencia, y con la voluntad pronta
a expiar y satisfacer. Es verdaderamente penoso que hayamos ofendido groseramente a nuestro Padre bondadoso, oponiéndonos a su voluntad, que hayamos preferido nuestros vanos caprichos a los preceptos y a la voluntad de Dios, despreciándole y postergándole a nuestros propios gustos y deseos. ¿Qué podemos hacer frente a tantas ofensas sino entonar de corazón nuestro mea culpa, arrepentirnos, llorar sobre nuestros pecados y hacer penitencia por ellos? Por lo tanto, hemos de acercarnos al Padre en santo y amoroso arrepentimiento y esperar de Él su palabra de perdón. Los cristianos le reconocemos y glorificamos como el Dios santo y Señor de las misericordias. Un cuarto sentido de nuestra oración cristiana resplandece en la oración impetratoria. En nuestras peticiones nos dirigimos al poder de Dios, cuya bondad nos puede conceder las ayudas y socorros necesarios. En esta forma de oración demostramos que creemos en el amor del Padre hacia nosotros, sus hijos, y manifestamos además al mismo tiempo nuestra dependencia, nuestra indigencia y nuestra necesidad constante de Él, y expresamos nuestra fe en que Él, como Padre nuestro, ha de otorgarnos a nosotros, sus hijos, una participación en la plenitud de sus riquezas para hacernos santos, y ha de darnos todas las ayudas que necesitamos para llegar como cristianos a la meta de la vida eterna. Levantamos orando nuestras manos y corazón al Padre y pensamos con amor e interés en los otros muchos que están encomendados a nuestra intercesión y por quienes estamos obligados a orar, por los vivos y por los difuntos, por los que nos aman y por los que nos desprecian, dañan u odian. En la oración petitoria honramos el poder, la bondad y el amor de Dios y nos sometemos a ellos amorosamente. Por esto nuestra oración impetratoria no se limita a pedir el remedio de nuestra indigencia, sino que con nuestro grito que implora auxilio, llegamos hasta el mismo Dios y ponemos a sus pies nuestra entrega y nuestra adoración. Por lo demás, no pretende nuestra oración impetratoria alterar los planes de Dios, ni conseguir de Él que cambie sus puntos de vista y sus proyectos. Antes bien, rogamos a Dios con la convicción de que Él, desde la eternidad, ha incluido en los planes de su providencia divina nuestras plegarias con amor paternal. De ahí que nuestra oración impetratoria tiene un sentido y una eficacia indudables, aunque sea verdad que la voluntad de Dios es absoluta e inmutable. Así, lo que sube en forma de oración a Dios baja en forma de bendición y de gracia sobre el orante. La oración cristiana es esencialmente y en primer lugar adoración de Dios y meta de nuestra vida, siendo por otra parte, pero en segundo lugar, el gran instrumento para la construcción de la vida cristiana. No es exageración alguna el llamar a la oración, como San Juan Eudés, algo tan importante como la tierra que nos sustenta, el aire que respiramos, el pan que comemos, el corazón que late en nuestro pecho, que son a los hombres tan necesarios para llevar una vida humana. Toda verdadera y auténtica oración nos cambia, nos asemeja a Dios y nos santifica progresivamente. Libera el corazón y el espíritu del amor desordenado a las cosas creadas, cuando éstas se oponen a la entrega a Dios. Por ser la oración entrega y elevación del alma, nos libra del poder y dominio del amor propio, las pasiones y las malas inclinaciones. Al orar nos introducimos más íntimamente en el mundo de lo divino y reconocemos más sinceramente la caducidad de los bienes y deleites que la tierra nos ofrece, dado que la oración exige que nos unamos a Dios. En ella nuestro espíritu entra en contacto con Él y es penetrado cada vez más por su luz. La voluntad va uniéndose a Él, a su santa voluntad y a sus intereses. El corazón se siente atraído siempre de nuevo por la bondad infinita y el amor del Padre, y se ve colmado del amor que es Dios mismo. Así la oración auténtica transforma irresistiblemente al hombre y le hace participar cada vez más en la santa vida de Dios, en la verdadera vida en Dios.
La fuerza y la excelencia de la oración cristiana se revelan tanto en la vida interior como en la exterior del cristiano. Este es el secreto de la fecundidad de acción de nuestros santos. Oraban bien y mucho. De la oración sacaban las fuerzas para el abnegado y constante cumplimiento del deber, para el trabajo duro e incansable, para sus actos heroicos. Trabajo y oración, acción y contemplación van juntas y se apoyan mutuamente. Nuestra oración sea adoración, alabanza, acción de gracias o impetración. Vuelve de Dios a nosotros en forma de bendición y de gracia, en forma de fecundación y de ayuda para el crecimiento espiritual y para una unión siempre más íntima y profunda con Dios. Así se puede comprobar la verdad de aquello de que la oración es el alimento del alma y como la respiración del alma cristiana. Quien cesa de orar, cesa de respirar y de vivir, y viceversa. Si el cristiano quiere llevar una vida de fe viva, si con la gracia de Dios pretende acercarse a la perfección, solo puede hacerlo orando, ya que al mismo tiempo que ora recibe la gracia divina y se sumerge en Dios. De todo esto ha de quedar bien claro que el fin último de la oración no es el crecimiento interno del hombre, ni el servicio o la salvación de su alma. Antes bien, nosotros nos santificamos mediante la oración, para así poder glorificar más a Dios, adorarle y amarle. Y lo podremos tanto mejor cuanto más puros, ricos y santos lleguemos a ser por nuestra oración. De esta forma nuestra oración sirve al crecimiento interior, pero éste sirve a su vez a la glorificación y la adoración de Dios. Sea pues para nosotros la oración cristiana algo grande y santo. No es para nosotros, pobres hombres, la mayor honra y gracia que se nos puede hacer, el poder orar, el tener acceso a Dios, nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el poder hablar con Él, y que Él se incline hacia nosotros con amor y bondad, nos preste oídos y acepte complacido la veneración que le tributamos. ¿Cómo debemos dar gracias por poder orar? ¿Cómo hemos de preocuparnos por orar bien? ¿Cómo hemos de valorar y amar la oración cristiana? Quien reza bien, vive bien. Quien reza bien, vive bien. Señor, enséñanos a orar.
¡Viva Cristo Rey!